Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Bienvenidos. Esto es Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta al infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía, hermano, pues esta es tu hora. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos a nuestro programa Alzando la Voz para la Evangelización. Pues estamos transmitiendo en vivo a través de tjcatólico.com desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, aquí en Tijuana, Baja California, de donde les enviamos un cordial saludo, mis hermanos, hasta donde llegue nuestra señal. Pues los invitamos una vez más, hermanos, para que se queden con nosotros, para que sean parte de esta programación, para que sean parte de este proyecto que es la evangelización a través de los medios. Pues hermanos, vamos a iniciar nuestro tema de hoy. Hoy le hemos titulado José, un estudio del perdón. Mi nombre es Alejandro Domínguez, soy miembro de esta gran comunidad que se llama Koinonía, de la cual, hermanos, pues nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a ella, y pues aprovechando una invitación para que ustedes también, hermanos, sean parte de algún pues de alguna comunidad, de algún grupo católico que esté cerca de su ciudad, de su colonia, donde vivan, de su parroquia. Entonces los invitamos para que se integren, hermanos, para que sean parte pues de este gran movimiento que es la evangelización, hermanos. Estamos en este año de la fe y por lo pronto, pues aquí nuestro servicio, nuestro trabajo en la radio, pues es tratar de llegar a ustedes, tratar de llegar a todos nuestros hermanos que por alguna razón pues todavía están pensándola, todavía tienen esa pues esa inquietud, ¿no? Tienen ese miedo, mis hermanos, a no dar el paso, ¿verdad? El llamado ahí está, el llamado nuestro Señor nos hace y es cuestión de abrirle la puerta, mis hermanos. Pues bien, vamos a iniciar nuestro tema con un saludo, fíjense, un saludo que Pablo, el apóstol Pablo, les hizo a los tesalonicenses, pues ya tiene rato, ¿verdad? Pero que nosotros retomamos porque creemos que todavía está vigente, mis hermanos, precisamente hablando de la fe, ¿verdad? Y dice en el capítulo 1, versículo 2 de la primera carta a los tesalonicenses, nos dice: en todo momento los tenemos presentes en nuestras oraciones y damos gracias sin cesar a Dios por ustedes, pues constantemente recordamos ante Dios nuestro Padre su fe, que produce frutos, su amor, que sabe actuar, su espera en Cristo Jesús, nuestro Señor, que no se desanima. Palabra de Dios. Pues mis hermanos, con este saludo que San Pablo nos hace, con este saludo que nuestro Señor nos hace, pues queremos iniciar
con nuestro tema. Lo hemos titulado José, un estudio del perdón. Y es que, hermanos, en temas anteriores, en la programación de Koinonía anteriormente, pues hemos estado tomando a los primeros hombres, ¿verdad?, de fe, como fue Abraham, como fue Jacob, como fue esos hombres que formaron parte de lo que es nuestra historia de la salvación. Entonces, este tema que hoy tomamos es precisamente el perdón, que básicamente es algo que todavía nosotros no podemos lograr, mis hermanos. No hemos sabido anidar en nuestro corazón este sentimiento que es el perdón. Fíjense, mis hermanos, normalmente las relaciones familiares tienen un gran potencial para provocar amargura. Normalmente es en la casa, mis hermanos, es en el hogar, fíjense, donde se inicia estos sentimientos, fíjense, para no estar precisamente nosotros en unión, ¿verdad? Siempre hay algo, siempre existe alguien que nos molesta, que no lo llevamos, y a partir de ahí vamos nosotros teniendo amargura en nuestro corazón. Fíjense, considera la historia de José, que era hijo favorito de Jacob. Si recordamos la historia, nos vamos al Génesis, nos dice que José era el hijo favorito de Jacob. Por lo tanto, sus 11 hermanos envidiaban la preferencia que le mostraba el padre. Por esta razón también lo vendieron como esclavo. Gracias a una serie de circunstancias milagrosas, José llegó a ser la mano derecha del rey de Egipto. Si nos vamos al libro de Génesis, vamos a ver, hermanos, de qué forma José llega a ser la mano derecha de Egipto, del rey de Egipto, de Faraón. Les recomendamos pues que tomen su Biblia, que vayamos nosotros siguiendo, ¿verdad?, esta lectura. Estamos hablando de el capítulo 50 a partir del 40 de Génesis, donde vamos a ver toda la historia de José. Entonces, en esos tiempos, una hambruna hizo que los hermanos viajaran de Israel a Egipto para comprar comida. Nunca se imaginaron que a quien debían pedirla era a su propio hermano. Fíjense, ellos pues ya ni se acordaban de él, me imagino, ¿no? Ya lo habían dado por muerto, ya incluso le habían llevado una túnica con sangre a su padre, ¿verdad?, porque le decían que había muerto, que lo había atacado un animal y que lo había devorado, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, todos estos acontecimientos dentro de esta familia de José, pues era para que José estuviera lleno de rencor, ¿verdad?, lleno de odio de sus hermanos. Entonces, a lo largo de este tema vamos a ir viendo cómo nosotros también a veces nos llenamos de ese rencor, de esa amargura, ¿verdad?, tanto con nuestra familia, con nuestros vecinos, amigos, incluso a veces con nuestros propios padres, ¿verdad?, o hijos. Fíjense qué tan grande es ese odio, ese rencor, que nos enemistamos con nuestros propios padres o con nuestros propios hijos. Y todo esto, hermanos, ¿a qué nos lleva? A que no podamos nosotros tener una vida feliz, no podemos llevar una vida sana, porque tenemos ese rencor ahí, ¿verdad? Ese sentimiento que pudre, ¿verdad?, que afecta a todos los demás organismos de nuestro cuerpo. Entonces, mis hermanos, una vez que José reveló su identidad a sus hermanos, estos estaban comprensiblemente aprensivos. O sea, tenían miedo, porque cuando ya supieron quién era José en ese momento, ellos decían, pues, ¿verdad?, ¿cómo va a reaccionar José? O sea, tenían miedo a la reacción, sobre todo que era el mano derecha del faraón, tenía todo el poder, ¿verdad?, para hacer y deshacer. Entonces, ¿cómo se vengaría José? Fíjense, esa era la pregunta, ¿no? ¿Cómo se vengaría de lo que le hicimos? Imagínate, hace años lo vendimos, hace años lo sacamos de nuestra casa, lo vendimos como esclavo. Recordamos, hermanos, que todo este tiempo que José
está como esclavo, pues tiene que someterse a esos trabajos, ¿no? Esos trabajos de humillación, trabajos pesados, trabajos rudos, para poder sobrevivir, ¿no? Que era en esos tiempos cómo trataban a los esclavos. Entonces, mis hermanos, para su sorpresa, el hermano les habló amorosamente, fíjense. Explicó la manera en que Dios les había usado o los había usado, ¿verdad? Entonces recordamos que Dios, hermanos, tiene para nosotros un camino, Él ya nos tiene trazado nuestro camino, mis hermanos. Somos nosotros los que nos salimos, ¿verdad? Los que agarramos sendas equivocadas, agarramos atajos, agarramos otras veredas, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con nuestro camino, y por eso nos salimos de Él. José, si ustedes se acuerdan, él se mostró siempre lleno de fe. Él sabía que Dios, nuestro Señor, estaba con él. ¿Recuerdan cuando la esposa del capitán, del faraón, quiso tener relaciones con él? José se mostró siempre firme, mis hermanos. José le dijo que no podía, ¿verdad? Que él no podía hacer eso porque su jefe le había depositado toda su confianza. Entonces él cómo le iba a defraudar, ¿verdad? Y sobre todo con su esposa. Imagínense, si le había confiado su casa, le había confiado todos sus bienes, le había confiado incluso a su esposa, ¿no? Para cuidarla. ¿Cómo entonces él iba a tener relaciones con ella, ¿no? José entonces se muestra de una forma honesta, siempre profesando esa fe que el Señor, que tiene por el Señor, ¿no? Entonces, vemos, hermanos, cómo José, de alguna forma, obtiene ese llamado que el Señor le hace, ¿verdad? Lo atiende más que nada. O sea, él sabe que el Señor está con él, y por eso no lo defrauda, ¿verdad? Porque mantiene esa fe que nosotros muchas veces nos falla, mis hermanos, que a nosotros nos falta, y por eso no hemos dado ese paso del que les hablamos. Por eso siempre estamos, ¿verdad? Renegando, por eso siempre estamos hablando, incluso hablamos mal de nuestra iglesia, hablamos mal de nuestros padres, los sacerdotes, de las religiosas, y simplemente no entendemos, ¿verdad?, que estamos llamados a seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre estamos en desventaja con los otros hermanos, con nuestros hermanos separados, llámense protestantes, ¿verdad?, testigos de Jehová. Estamos en desventaja en ese sentido, hermanos, porque estamos divididos, estamos cada quien jalando por su camino, y pues así vamos, ¿verdad? Y se ve claramente que nos están ganando la partida. Pero es tiempo, hermanos, de regresar al buen camino, es tiempo de mirar a nuestra iglesia, es tiempo de ser parte de ella, para que seamos esa iglesia que nuestro Señor Jesucristo quiere, esa iglesia que Él fundó y la cual se la encomendó a Pedro, ¿verdad?, para que siguiera con su apostolado. Pues, hermanos, ahorita vamos a ir a un corte, vamos a ir a unos comerciales. Les pedimos que no se vayan, ahorita regresamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Queridos hermanos, su hermano Horacio Trujillo los invita este 22, 23, 24 y 25 de abril. Estaremos 4 noches maravillosas en la Iglesia de la Encarnación. Estaremos hablando acerca de cómo administrar los bienes de Dios. Te esperamos desde las 6 de la tarde. ¿Tienes maldiciones de dinero? ¿Tienes problemas económicos? ¿No sabes administrar las cosas que Dios ha puesto en tus manos? 4 noches estaremos hablando cómo administrar los bienes de Dios, pues no quiere que vivas en pobreza. 22, 23, 24 y 25 de abril. Te esperamos desde las 6 de la tarde.
Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Soy Sor Rocío Arias, discípula de Jesús. Y este sábado 11 de mayo te invito al desayuno conferencia que Koinonia Radio prepara para todas las mamás en su día. A partir de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con él felices como tú. Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas alas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Serás el amigo que nos lleva a un mundo nuevo, en tu gran corazón infinito, en tu gran corazón infinito. Sí, esta vez es continuar. Regresamos, hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por ser parte de esta programación. Recordamos que estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, a través de tjcatólico.com. Pues mis hermanos, regresamos con nuestro tema. Estamos hablando de José, un estudio del perdón. Y nos quedamos, mis hermanos, en que cómo era o cómo iba a ser esa reacción de José cuando llegaron sus hermanos, ¿verdad? Pero para su sorpresa, el hermano les habló amorosamente, fíjense, y les explicó la manera en que Dios les había usado para el bien de ellos y más que nada para el futuro de su nación. O sea que estábamos tratando de ver, ¿verdad?, cómo Dios va tejiendo, ¿verdad?, va haciendo que se vayan cumpliendo esos planes, ¿verdad?, que Él tiene. Y puede ser de mil maneras, mis hermanos, puede ser de diferentes formas, cómo Jesús nos llega a nosotros, ¿verdad?, cómo nos va llevando, cómo nos va acomodando, como si fuéramos fichas, ¿verdad?, fichas de ajedrez, nos va acomodando de tal manera que hagamos ese juego perfecto, ¿verdad? Entonces, cuando José les explica, ¿verdad?, a sus hermanos cómo a través de ellos, porque es cuando ellos lo venden como esclavo, ¿verdad?, como cuando él llega hasta Egipto, ¿verdad?, precisamente cuando un capitán de las fuerzas del faraón lo compra. Entonces, si José no hubiera llegado tan alto en la corte de faraón, tal vez los israelitas hubieran muerto de hambre. Acuérdense, mis hermanos, que en esos tiempos es la sequía, ¿no? Es la hambruna más fuerte que ha habido, ¿no? Entonces, todos los países o las naciones cerca de Egipto llegaban a comprar ahí, ¿no? Porque ellos tenían esa reserva, ¿verdad?, todo eso que habían guardado
a raíz de los sueños de José, ¿no? De los sueños del faraón. Entonces, hermanos, nosotros vemos cómo la actitud de José hacia sus hermanos la podemos leer precisamente en Génesis 50, versículo 20. Fíjense, voy a leer un versículo para que ustedes más o menos se den una idea. Les recomendamos pues leer todo el capítulo, ¿verdad? Todo el capítulo de Génesis. Entonces nos dice Génesis 50, 20, dice: ustedes quisieron hacerme daño, se refiere a sus hermanos, pero Dios quiso convertirlo en bien para que se realizara lo que hoy ven, o sea, toda esa grandeza, ¿no?, que había en Egipto. Conservar la vida de un pueblo numeroso. Nada teman, pues yo los mantendré a ustedes y a sus hijos. Luego los consoló, hablándoles con palabras cariñosas. Palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, la historia de José nos proporciona algunas pautas para nosotros saber, ¿verdad?, para poder perdonar a quienes nos han herido. Entonces, como les comentaba al inicio del tema, todos nosotros tenemos esa necesidad, ¿verdad?, de perdonar. Muchas veces no sabemos cómo, mis hermanos. Uno de los primeros puntos que vamos a ir viendo a través de este tema es: acepta que has sido herido. Primeramente, ¿verdad?, tenemos que aceptar que hemos sido heridos. Porque muchas veces, mis hermanos, nos dice aquí el tema, una de las fuerzas más poderosas de este universo es la negación. O sea, muchas veces no aceptamos, ¿verdad?, y simplemente negamos. Entonces nos dice, a veces decimos, esto no puede estarme pasando a mí, ¿verdad? Cuando ya tenemos el problema encima, cuando ya hemos tenido esa herida, siempre decimos, esto no me puede estar pasando a mí. En realidad no es tan malo, ¿verdad?, como parece, ¿verdad? O sea, negamos el problema, hermano, negamos la herida. Me mantendré ocupado para no pensar en ello. Entonces, hay cierta negación, ¿verdad? Estamos negando el caso, ¿verdad? Entonces, muchas veces confundimos el perdón con la negación. Solo porque somos capaces de hacer a un lado emocional y mentalmente una ofensa, no significa que la has perdonado. Fíjense, les voy a repetir esto. Solo porque eres capaz de hacer a un lado emocional y mentalmente una ofensa, no significa que la has perdonado. Ciertamente, mis hermanos, a veces decimos, ¿verdad?, que ya pasó, ¿no? No te preocupes, ya pasó. Pero en la primera oportunidad que tienes, pues ahí sale, ¿no? Ahí sale todo el rencor, ahí sale todo eso que has estado guardando en tu corazón, eso que tienes ahí metido, ¿verdad?, como una estilla, y no te deja, ¿verdad?, no te deja. Entonces, normalmente dices, ya pasó, ya no te preocupes, no hay problema. Pero, repito, cuando hay una oportunidad, algún pleito, una discusión, sale, ¿verdad? Entonces, y hasta más, ¿no? Sale, ya no nada más es el problemilla que había, sino que ya aumentamos otros que teníamos ahí en mente, ¿no? Y esto hace que se crezca, que crezca todo el problema, ¿no? Entonces, de un problemilla pequeño, ya cuando reclamamos y ofendemos, hacemos otro, no más grande. Entonces, hermanos, cuando alguien te ha herido, fíjense, cuando alguien te ha herido, y a veces hace mucho tiempo, ¿no?, ya ni siquiera la otra persona que te hirió a lo mejor ni se acuerda, ¿no? Entonces tú lo que haces es distanciarte, ¿verdad? Tomamos a veces tierra de por medio, les dejamos de hablar y le hacemos mala cara, ¿no?, cuando los miramos. Entonces, cuando resulta que alguien está hablando, que menciona el nombre de esa persona que te hirió en alguna conversación, entonces ahí estamos, ¿no?, metiendo observaciones negativas. No, ese cuate, no, ni te acerques, y empezamos a sacar todo el veneno, ¿no? Parecemos víboras, ¿no? Entonces, mis hermanos, por eso decimos que hay una diferencia entre perdonar o solamente sepultar esas ofensas, ¿no? Entonces, no me van a dejar mentir, mis hermanos, que eso sucede a menudo, ¿no? Cuando escuchamos que alguien habla de esa persona que nos hirió, de esa persona que nos hizo algo, de esa persona que no nos ha pagado un dinero que nos debe,
pues de volada, ¿no? Empezamos a decir, no, ese señor, esa persona es mala paga, ¿no? No paga, ni le vayas a prestar. Entonces, ni es el caso, pero ahí estamos, ¿verdad? Metiendo nuestra cizaña, porque estamos heridos, hermanos, estamos heridos. Por eso no hemos perdonado. Simplemente sepultamos esa ofensa, ¿no? Simplemente la quisimos guardar, ¿verdad? Pero sale, como dijimos, al mínimo movimiento sale, ¿no? Aparece. Y es que, hermano, una de las razones por las que preferimos negar algo es porque a menudo la experiencia es demasiado dolorosa como para aceptarla, y por eso la bloqueamos. Y otra razón es que algunas veces la ofensa te hace llegar a la conclusión errónea de que algo anda mal contigo, fíjense. Entonces nos obsesionamos tanto tratando de descubrir el motivo que tuvo esa persona para herirte. Entonces nosotros mismos nos ponemos a pensar, ¿verdad? ¿Qué tengo de mal? Como para que mi esposa me abandonara, para que mi amigo me traicionara, o mis padres abusaran de mí. Entonces estamos nosotros tratando de llegar a una conclusión errónea, ¿verdad? A veces nosotros mismos nos herimos, ¿verdad? O nos hacemos menos porque creemos que la culpa es nuestra, ¿verdad? Entonces por eso preferimos negarlo, porque esa experiencia es demasiado dolorosa, mis hermanos. Entonces es ahí donde tenemos que trabajar. Es precisamente el tema de hoy, mis hermanos. Es el perdón que José hizo a sus hermanos. Entonces es posible, hermanos, que José se sintiera tentado a sentirse así, ¿no? Cuando confrontó a sus hermanos por primera vez. Entonces él, si recuerdan, Génesis 45:1, él pide que lo dejen solos, ¿verdad? Solos a sus hermanos, porque quería él confrontarlos, ¿verdad? Quería ver qué reacción tenían sus hermanos, ¿verdad? Entonces, seguramente José también no había revelado a sus siervos la forma en que había llegado a Egipto. ¿Por qué? Porque su pasado era demasiado vergonzoso. Entonces, ¿qué había de malo en él para que sus hermanos lo odiaran tan intensamente? Si recordamos, él no tenía nada de malo, mis hermanos, sino simplemente era que Jacob, su padre, lo prefería a él. Entonces, a veces nosotros no tenemos ni la culpa, ¿verdad? Pero hay otras personas que te la agarran, ¿no? Te la toman contra ti. Entonces, por eso decimos, hermanos, que a veces nosotros queremos descubrir ese motivo, ¿verdad? Dices, ¿qué hice yo, verdad? Para que mi esposa me dejara, para que mi amigo me traicionara, o alguien abusara de mí, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos, hermanos, que en este caso, en la historia de José, él no hizo nada por encubrir la gravedad del pecado que habían cometido. Entonces, era necesario que ellos se dieran cuenta que habían hecho con él, ¿verdad? Entonces, cada vez nosotros, hermanos, que tenemos o vemos a alguien que nos hirió, pues vamos a recobrar o vamos a recordar esa ofensa, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo hemos perdonado realmente. Y ya no se diga, ¿verdad? Cuando lo tenemos frente a nosotros, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, hay por lo menos 6 categorías de personas a quienes debemos perdonar. Nuestros padres, nosotros mismos, fíjense, nosotros mismos podemos estar enojados o decepcionados, ¿verdad? De nosotros mismos. Y la otra es que estamos también enojados o decepcionados de Dios, fíjense. A veces le recriminamos, ¿verdad? Le decimos por qué nos olvida, por qué no nos echa la mano, por qué no nos da esto, lo otro, ¿verdad? Entonces, igual con nuestros cónyuges, con nuestros superiores, otras personas que afectan nuestra vida. Entonces, siempre tenemos a alguien a quien odiar, ¿verdad? O por quien estamos resentidos. Entonces, mis hermanos, ahorita vamos a revisar estas listas, estas categorías, pero ya que regresemos de este corte. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Estás escuchando Colonia Radio.
queridos amigos de Koinonia Radio. Quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio, y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. ¿Sabías que la diócesis de Tijuana celebrará su 50 aniversario el 24 de enero del 2014? Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. El aborto libre hasta las 12 semanas llegó a México Distrito Federal en verano de 2007. 5 años después, los abortos practicados allí han sido cerca de 500,000 solo en el DF. Esta cifra es mucho mayor, sin contar aquellos abortos hechos en clínicas clandestinas y abortos caseros. Mujer, sé valiente, defiende el hijo de tu vientre. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Son las 11 de la noche, 29 minutos. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. A la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Regresamos, hermanos. Gracias por continuar con ustedes, con nosotros con ustedes y ustedes con nosotros. Les recordamos que estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, a través de tjcatólico.com. Y pues también tenemos nuestro número de teléfono por si nos quieren hacer una llamada. 622-8962 con la alada 664. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con nuestro tema, el perdón. Estamos hablando del perdón. Y vemos que hay por lo menos 6 categorías de personas, fíjense, a quien debemos perdonar. Primero, nuestros padres. Segundo, nosotros mismos. Tercero, a Dios, fíjense, a Dios. Podemos estar enojados o decepcionados con Él, aunque no nos haya hecho nada malo, fíjense. Siempre le echamos la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. ¿O no es cierto, hermana Moramay? Él es el culpable de todo, ¿verdad? De todo lo que nos pasa. Y sí, lo que no nos pasa también. Y lo que no nos pasa y lo que nos va a pasar. No hay vuelta de hoja. Entonces, mis hermanos, pues vemos que tenemos que ver que no es así, ¿verdad? Dice, podemos estar enojados o decepcionados con Él, aunque no nos haya hecho nada malo. Entonces, la otra categoría es nuestro cónyuge, nuestros superiores, y ese es otro de los casos, ¿verdad? Siempre le echamos la culpa al jefe, siempre le echamos la culpa a nuestro superior de todo lo que no hacemos o de lo que hacemos mal, ¿verdad? Y a otros que afectan nuestra vida. Entonces, mis hermanos,
tal vez hay heridas en ti que has estado negando. Vamos a examinar las 6 categorías y hacemos una lista de lo que debemos hacer para perdonar. Fíjate, qué interesante, hermanos. 1. Ve tus heridas desde la perspectiva divina. Nos dice el tema que tenemos que ver nuestras heridas desde la perspectiva divina. En vez de preguntarte, ¿por qué me hicieron esto? Más bien pregúntate, ¿qué está Dios tratando de lograr en mí a través de esto? O sea, cuando tenemos un sufrimiento, cuando tenemos una enfermedad, un percance, vamos a ver qué está Dios tratando de lograr en mí a través de esto. Si creemos que el Señor es soberano, tenemos que aceptar de que nada de lo que nos sucede está fuera de su propósito divino. O sea, muchas veces es un mensaje, es una alerta, mis hermanos, porque andamos algo mal, ¿no? O algo estamos haciendo mal y tenemos que enderezar el camino. Entonces, muchas veces, muchos hermanos, muchas veces se dicen, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo va a ser bueno? Por ejemplo, si me enfermo, ¿verdad? Si estoy enfermo, ¿cómo va a ser bueno si tengo un accidente? ¿Por qué queremos tratar de que sea bueno si algo malo me pasó, ¿no? Entonces, por supuesto que no todo lo que pasa es bueno, pero Dios puede usarlo para su propósito eterno en nuestras vidas. Romanos 8:28. Fíjense, hermanos. La clave para entender este versículo radica en definir apropiadamente la palabra bien. Nosotros normalmente tenemos un conocimiento muy superficial de esta palabra. Normalmente la definimos pensando en algo instantáneo, ¿verdad? O sea, bien, que estamos bien, que tenemos que estar bien, ¿no? Que no nos falte nada, tenemos que tener salud, dinero. ¿Cómo es completa la frase, hermana? Dinero, salud y amor. Así merito es. Esa sería la definición de bien, ¿no? Así es. La definición hasta canción tiene, ¿no? ¿Cómo viene? Ya ni me acuerdo, pero sí me acuerdo que había una canción. Exactamente. Entonces, dice, normalmente nosotros la definimos pensando en algo instantáneo, ¿no? O en obtener la felicidad a corto plazo, ¿no? Pero, ahí está el pero. Resulta que nuestro Señor tiene una perspectiva mucho más amplia con respecto a lo que es el bien. Fíjense, de hecho, Pablo continúa la definición del bien que Dios está tratando de darnos. Y eso lo podemos ver en Romanos 8:29. En unas palabras tan sencillas, dice, Dios tiene un propósito para ti, hacerte conforme a la imagen de su Hijo. Fíjate, ese es el propósito de Dios, mis hermanos, hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, todo lo que sucede en nuestra vida, todo lo que nos pasa, todo lo que vivimos, aún las heridas, aún los problemas, lógicamente, ¿verdad? Aún los sacrificios, eso, mis hermanos, está siendo usado por Dios para moldearte a la imagen de Cristo. Entonces, si tomamos en cuenta esta definición que nos hace San Pablo, pues vemos que el bien, pues no es eso que nosotros creemos, ¿no? Bien es ir a la fiesta, bien es tener un coche lujoso, bien tener dinero, como dicen los gabachos, el bien, el que tiene, o sea, un bien es dinero, ¿no? Muchas veces un bien es algo que nos va a dar lujo, que nos va a dar alguna categoría, ¿no? Entonces San Pablo dice que no, San Pablo dice que el bien es con respecto a que Dios está tratando de darnos a nosotros o tratando de hacernos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesucristo, hermanos. Fíjense, por eso todo lo que nos pasa, por eso todo lo que nos sucede, todo lo que nos va a pasar o nos va a suceder, es para que Dios use estas cosas para que nos moldee, para moldearnos a la imagen de Cristo. Fíjense, hermanos. Entonces vemos que ese propósito que tiene nuestro Señor lo va a usar, ¿verdad? Para que nosotros a veces volteemos a ver que tenemos una iglesia, para que volteemos a ver que sí existe Dios, porque normalmente es cuando pensamos en Dios, ¿no? Cuando nos pasa algo. Normalmente es cuando nos acordamos de Él, cuando tenemos el problema.
y de otra forma pues no sabemos o no nos acordamos de él, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿por qué decimos aún las heridas? Fíjense, Hebreos 5:8. Por supuesto que no pretendemos nosotros entender todas las implicaciones cristológicas de este versículo, pero entendemos que el sufrimiento mejoró la relación entre Jesús y su Padre. ¿Por qué nos sorprende que el plan de Dios para nuestra vida incluye padecer cosas malas en algunas ocasiones? Entonces es lo que estamos comentando, ¿no? Porque es precisamente cuando nos acordamos de Él, mis hermanos, porque es precisamente en el sufrimiento, en el dolor, cuando volteamos a ver al Padre, ¿verdad? Y le decimos, ¿por qué a mí? ¿Verdad? ¿Por qué me está pasando esto? Si yo soy bueno, ¿verdad? Yo soy el mejor de tus hijos. Entonces por eso es que dice aquí que no nos sorprenda que el plan de Dios para nuestra vida incluye padecer cosas malas en algunas ocasiones, que nosotros creemos o lo vemos así, ¿no? Que son cosas malas, pero el Señor sabe por qué no las manda, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la razón por la cual no debemos nosotros obsesionarnos con los motivos de tu ofensor, fíjense, para lastimarte, es que en realidad es algo irrelevante. Dios puede convertir las peores ofensas que se cometen contra nosotros cuando creemos, ¿verdad?, que alguien nos está atacando, nos está humillando, ¿verdad?, nos está causando problemas, porque Dios puede convertir esas peores ofensas que se cometen contra nosotros y usarlas, fíjense, usarlas para nuestro bien y para su gloria eterna. Por eso es que José dijo a sus hermanos que ellos pensaron mal contra él, pero Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, ¿no? O sea, lo que ya sabemos de la historia de José en la historia de la salvación, ¿verdad?, que estamos viendo, Génesis 50:20. Entonces, mis hermanos, vemos en esa historia que hubo beneficios, tanto a corto como a largo plazo, resultantes de la injusticia que cometieron los hermanos de José. Si nosotros nos vamos estrictamente al hecho, ¿verdad?, de que los hermanos lo vendieron, de que los hermanos lo humillaron, lo golpearon, pues lógicamente sí hubo injusticia, sí hubo violencia, ¿no? Pero a través de esa injusticia que cometieron los hermanos de José, debido a esa traición, fíjense, debido a ese acto, cuando lo vendieron a los que lo vendieron como esclavo, José llegó a Egipto, ¿verdad?, donde pudo salvar la vida tanto de los egipcios y como de la propia familia de José, ¿verdad?, de los israelitas. Entonces, si nosotros ya sacamos conclusión de esto, pues vemos que fue algo que nuestro Señor tenía preparado, ¿verdad? Hermanos, pues tenemos aquí un saludo, nos llama nuestra hermana Anabel, nos manda saludos y bendiciones aquí a su servidor, a su familia, a Moramay, a todo el programa de Koinonia Radio. Pues muchas gracias, hermana. Pues solo faltó el cafecito, solo faltó las donas, ¿verdad Moramay? Y somos dos, así es que pues ya saben, estamos aquí a pie del cañón, echándole muchas ganas y ocupamos un cafecito, a ver quién dice yo. Por lo pronto pues vamos a ir a un corte, vamos a ir a unos comerciales. No se vayan, mis hermanos, recuerden que esta programación, todos estos proyectos pues son para la evangelización a través de los medios y contamos con su presencia, queremos contar con ustedes. Ahorita regresamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Escucha todos los martes a las 7 de la tarde Liturgia, conducido por el Padre Javier Montes. Este programa te ayudará a comprender mejor las partes en las que está compuesta la Santa Misa. No olvides sintonizarlo por radio en la 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com.
La Iglesia acepta los nuevos retos que le presentan la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana, los martes a las 8 de la noche por Koinonia Radio 1420 AM y por www.tjcatólico.com. Sueños en mi camino, recuerdos que me acompañan. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Queridos hermanos, su hermano Horacio Trujillo los invita este 22, 23, 24 y 25 de abril. Estaremos 4 noches maravillosas en la Iglesia de la Encarnación. Estaremos hablando acerca de cómo administrar los bienes de Dios. Te esperamos desde las 6 de la tarde. ¿Tienes maldiciones de dinero? ¿Tienes problemas económicos? ¿No sabes administrar las cosas que Dios ha puesto en tus manos? 4 noches estaremos hablando cómo administrar los bienes de Dios, pues no quiere que vivas en pobreza. 22, 23, 24 y 25 de abril. Te esperamos desde las 6 de la tarde. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Regresamos, mis hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación en Tijuana, Baja California, desde donde les enviamos un cordial saludo, mis hermanos, a todos los que siguen esta transmisión a través de tjcatólico.com. Pues bien, mis hermanos, estamos hablando del perdón a través de José. El tema se llama José, un estudio del perdón. Y vimos un punto en el segmento anterior que se llama Ve tus heridas desde la perspectiva divina. Y ya vimos, mis hermanos, cuál es el común en este caso, ¿verdad? Que dice que Dios tiene un propósito para nosotros, hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, todo lo que sucede en nuestra vida, hermanos, aún las heridas, fíjense, aún los problemas, todo eso que nos pasa, ¿verdad? Que es malo para nosotros, está siendo usado por Dios para moldearnos a imagen de Cristo. El segundo punto, mis hermanos, es acepta tus fallas y el perdón de Dios. Nosotros normalmente acusamos, ¿verdad? Odiamos a muerte a veces, ¿no? Queremos matar a esa persona que nos hizo algo. Pero no podemos perdonarlos porque no hemos sido nosotros pedido el perdón de Dios. Nosotros mismos no hemos sido perdonados, fíjense. Primero es identificar las ofensas que nosotros hemos cometido, primero, ¿va? Igual con nuestra familia, con nuestros amigos, con otros cristianos o incluso con Dios, mis hermanos. Y tenemos que confesar esos pecados al Señor. Entonces,
Finalmente, cuando nosotros confesamos esos pecados, vamos a recibir el perdón divino. Y entonces ya vamos a estar listos para poder perdonar. Entonces, hermanos, por eso es que es difícil para nosotros tratar de perdonar a alguien si primero no hemos sido perdonados. Efesios 4:32. ¿Qué nos dice Efesios 4:32? Dice, debemos perdonar a otros como Dios nos perdonó a nosotros. Entonces, exactamente es la única forma que nosotros tenemos que perdonarnos. ¿Cómo podemos aceptar el perdón divino? Tenemos que ver primero, hermanos, qué ofensa hemos cometido, ¿verdad? Porque no estamos limpios tampoco, ¿no? O sea, no somos esos santos, ¿verdad?, de Dios. Entonces, por eso dice que primero tenemos que nosotros identificar nuestras ofensas y después confesarlos, ¿verdad? Confesar nuestros pecados al Señor para que finalmente recibamos el perdón divino. Y entonces, de esa manera, hermano, vamos a poder nosotros perdonar a los que nos ofenden, ¿no? Como dice el Padre Nuestro. Fíjense, hermanos, tenemos que escoger el perdón en lugar de la amargura. Tenemos que nosotros saber perdonar. Cuando nos ofenden, debemos decidir si perdonamos al ofensor o si nos amargamos. Fíjense, tenemos nosotros esa decisión, lo tenemos en nuestras manos. Cuando alguien nos ofende, nosotros tenemos esa decisión, si perdonamos al ofensor o si nos amargamos. ¿Qué quiere decir que si nos amargamos? Quiere decir que no perdonamos, ¿no? O sea, que le agarramos un odio a esa persona, que se cuide, ¿no? Porque donde lo veamos, pues quién sabe qué le va a pasar, ¿no? Y luego vivimos con esa enfermedad que nos afecta a nosotros mismos. Fíjense, piensa en lo que habría pasado si José hubiera escogido una actitud de amargura en vez de perdonar. Precisamente por eso se llama el tema José, un estudio del perdón. Habría desechado la petición de comida que le hicieron sus hermanos. Su familia habría muerto de hambre. La incipiente nación de Israel habría fallecido. Acuérdense que a partir de ahí toda la familia de José se viene a vivir a Egipto. Y es después de ahí que se forma esa nación de la que 400 años después sale de Egipto y ya se van a la tierra prometida, ¿no? De donde nace nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso nos dice, la incipiente nación de Israel habría fallecido. Y teóricamente la promesa de un Salvador no se habría cumplido. Y tú y yo estaríamos condenados a sufrir las consecuencias de nuestros pecados. Sí está claro, ¿verdad? Entonces, tú y yo estaríamos condenados a sufrir las consecuencias de nuestros pecados. ¿Por qué perdonar, hermanos? Fíjense, porque existe una relación estrecha entre nuestra disposición de perdonar y nuestro destino eterno. Jesús terminó la parábola de los dos deudores con esta aplicación. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Si recordamos, ¿verdad?, la parábola de los dos deudores. Uno llega a pedirle al jefe, al rey, que lo perdone, ¿verdad? Que lo perdone porque pues no tiene cómo pagarle, que le perdone sus deudas. Y ya le hace ahí, como se dice normalmente, la llorona, y el rey lo perdona. Pero cuando a su vez un servidor de él va y le pide que le perdone la deuda, este no lo hace con su servidor, cuando a él ya le habían hecho ese perdón, ¿verdad? Entonces por eso nos dice la cita, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, si nosotros que buscamos el perdón de Dios, que siempre estamos pidiendo a su Señor que nos perdone nuestros pecados y a la vez nosotros no perdonamos, pues entonces ahí tenemos esta sentencia, ¿verdad?, que nos hace en la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, nos dice, no creo que Jesús dijera que perdonar a otros es un requisito para la salvación, sino que es el resultado de ella. Fíjense, repito,
No creo que Jesús dijera que perdonar a otros es un requisito para la salvación. ¿Por qué? Porque es el resultado de ella. Entonces, mis hermanos, nuestra disposición de perdonar a otros es evidencia de que Dios te ha perdonado, de que Dios nos ha perdonado. Si ya, como nos dice el texto anterior, si nosotros ya estamos libres, ¿verdad? Ya recibimos el perdón, ya confesamos todos nuestros pecados y ya estamos libres, entonces ya tenemos una disposición de perdonar. ¿Por qué? Porque ya nuestro Señor nos ha perdonado, mis hermanos. Entonces, por lo contrario, nuestra incapacidad de hacerlo manifiesta que en realidad nunca hemos experimentado su perdón. O sea, cuando uno de nuestros hermanos o nosotros mismos no podemos perdonar, porque yo sí he escuchado esa expresión, ¿verdad? Que dice, es que yo no puedo perdonarlo, ¿verdad? No sé si a ti te ha pasado, hermana Moramay. No sé si has escuchado a alguien que dice, es que no puedo perdonar. A cada rato. ¿Y por qué será eso? Porque nunca ha experimentado el perdón de Dios. Entonces, no tiene esa capacidad en su corazón, ¿verdad? Entonces, vemos también que existe una relación entre nuestra disponibilidad de perdonar con la calidad de vida que llevamos. Fíjense, cuidado, hermanos, porque existe una relación entre nuestra disponibilidad de perdonar con la calidad de vida que llevamos. Todos nosotros que no tenemos capacidad de perdonar, pues entonces hay que revisarnos, ¿no? Hay que ver qué calidad de vida llevamos. Si yo no soy capaz de poder perdonar a alguien, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a un tío, a un primo, a un sobrino, a un amigo, pues yo cómo estoy viviendo, ¿verdad? Entonces, puedo ser de esa misma calaña o hasta peor, ¿no? Entonces, a veces yo soy muy santito, pero no, si no perdono, pues entonces, ¿qué soy, verdad? O cómo soy. Entonces, mis hermanos, tenemos que examinarnos, tenemos que tomar en cuenta todo esto, ¿no? Para que seamos ese tipo de personas que sí podemos perdonar. Entonces, el perdón, ya para ir cerrando, para ir concluyendo, el perdón conduce a la vida. La amargura nos lleva a la muerte emocional y en algunas ocasiones a la muerte física. Fíjate, hermana Moramay, que he escuchado últimamente que todas las personas que están enfermas, por ejemplo de cáncer, de alguna enfermedad de ese tipo, según dicen que es porque no han perdonado, porque tienen un odio en su corazón, porque alguien les hizo algo y entonces están enfermas de dolor, ¿no? De odio. Eso los lleva a que se le enferme el cuerpo, ¿no? Entonces por eso nos dice que la amargura nos lleva a la muerte emocional y en algunas ocasiones a la muerte física. La amargura es un veneno que no solo afecta a otros, sino también nos destruye a nosotros, fíjate. Entonces, pues tenemos que ver eso, ¿no? Pues mis hermanos, se nos está yendo el tiempo rapidísimo, casi se nos acaba el segmento. Vamos a continuar este tema en el siguiente programa, así es que los invitamos para que pues estén pendientes de esta programación. Recuerden nuestro programa Alzando la Voz para la Evangelización aquí en tjcatólico.com, Koinonia Radio. Pues les enviamos un saludo, mis hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos, primeramente Dios, el viernes. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado. Cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios en alabanza, en oración, en predicación. Te esperamos en el siguiente programa de Alzando la Voz, aquí en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio.